a veces podemos llegar a decir, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué mi hijo se metió en esto? ¿Pero por qué mi hijo cayó en depresión? ¿Pero por qué mi hijo cayó? Y no nos damos cuenta que tal vez nosotros mismos les hemos ayudado a abrir puertas inconscientemente, sin saber. También habla mucho de que nadie les ama. Cosas bien solitarias, bien tristes, y básicamente como que pensar en una forma donde yo quiero hacer algo como que hasta llegar al suicidio, pero no lo voy a hacer. Es solamente como jugar con la idea. Hola, bienvenidos. Qué alegría estar de nuevo con ustedes compartiendo, hablando de este tema que ya llevamos algún tiempo sobre lo que puede provocar en nuestra vida el estar adictos, el estar atados, el abrir puertas a diferentes cosas que pueden tener que ver, bueno, con la música, con los juegos, con los videos, con los juegos físicos como la Ouija y con otras cosas que hemos hablado durante varios episodios. Para eso hoy he traído dos invitados muy especiales. Estos dos invitados estuvieron adictos a diferentes cosas y como son jóvenes, quiero que ustedes los escuchen, quiero que ustedes vean cómo comenzó su historia, qué provocó y luego por qué y cómo pudieron ser libres de las adicciones a las cosas que estaban bien atados. Entonces le doy la bienvenida a Samuel Mora. Gracias, Samuel, por estar aquí. Y a Samuel Uribe, los dos Samuel. Gracias, Samuelito. Bueno, para mí es muy importante tenerlos aquí porque es muy importante que tanto los papás como los mismos jóvenes puedan escucharlos a ustedes. Porque ustedes son supremamente jóvenes. Ustedes no pasan de los 20, 21 años. Pero además de eso, tuvieron una adolescencia, pasaron y realmente pasaron por este tipo de tentaciones y hubo un momento en sus vidas donde tomaron una decisión y esto cambió trascendentalmente sus vidas. De seguir así, bueno, pues ya les preguntaré qué creen ustedes que habría pasado. Pero entonces, por ejemplo, en tu caso, Samuelito, tú estuviste bien metido con la música metálica, ¿verdad? Oh, sí. Yo creo que desde los 12 a los 13 años, 14 años, estaba pero full en música metálica. Siempre era peor y peor y peor. Porque todo empezó con simplemente canciones de rock. Porque mi papá me enseñó bastante música en general del mundo. No simplemente rock, pero me enseñó merengue, rock, rap, música americana de los 80, 70. Y bueno, yo escuchaba todo. Y después, pero lo que a mí me inclinaba y lo que me gustaba era más el rock. Y bueno, a mí me encanta investigar cosas y yo me investigaba más y yo escuchaba todas las canciones de cualquier banda que me gustaba. Y después yo tenía una persona que yo admiraba mucho, que él tocaba guitarra, él me tutoreaba, me ayudaba con cosas de la escuela y yo le enseñé unas canciones que yo encontré que me gustaron de rock, metálicas. Y él me dijo, esas canciones son súper chéveres también. Y que él escuchaba eso cuando era teenager. Y yo, como yo tenía el man en las nubes y lo admiraba bastante, él me inspiró a investigar más. Y cuando yo buscaba una canción, se lo enseñaba a él. Y él me decía, sí, esa canción era súper chévere. Yo lo escuchaba también. Te recomiendo esta banda. Me daba recomendaciones, cosas así. Y no lo veía como nada malo. Pero cada vez las canciones eran peor. Las bandas eran peores. Llegó a un punto donde las bandas que me gustaban ni se podía entender lo que estaban diciendo. Porque en sí, una canción de rock, uno entiende nada, no entiende hasta el coro. Pero la canción en general era noise, era sonido. No se comprendía lo que decía. Sí. Eso fue al punto que yo llegué. Y me deprimí, no me importó nada. Era horrible con mis padres, tenía una actitud horrible. O sea que
¿Qué decían esas letras? ¿Qué decían esas canciones? ¿Qué crees que era lo realmente negativo ahí? Pues obviamente, si la canción era satánica, era despreciando a Dios y blasfemando contra Dios desde el principio. Yo tenía una banda que me encantaba, que se llamaba Slayer, y lo que está en esas canciones literalmente solamente es blasfemia contra Dios. Pero pleno ahí que yo odio a Dios, que Dios no te ama, que Bueno, ni para cosas qué decirlas, satánicas, no la vamos a... right? Pero Pero después también hay cosas negativas donde o hablan sexo provocatively, bueno, sexo de más, hablan de sus propias depresiones, de Oh, la propia tristeza que ellos tienen, del el sentir de morirme, pero no hacerlo. Em, También hablan mucho de que nadie les ama, cosas bien solitarias, bien tristes y básicamente como que pensar en una forma donde yo quiero hacer algo como que hasta llegar al suicidio, pero no lo voy a hacer, es solamente como jugar con la idea bueno, pero de no paremos un estar ahí. momentico porque hay algo interesante acá que tal vez ustedes no saben, y es que Samuel nació en la iglesia. Ya. Estamos hablando de un niño que de padres cristianos que nació en la iglesia, se crió en la iglesia y estuvo en toda su vida en la escuela dominical, en los servicios, en las clases de los niños. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que un niño que se ha criado en la iglesia pueda caer allí? Hay una cosa muy interesante aquí, que no es una regla ni voy a generalizar, pero que es muy interesante. Y es que aún estando en la iglesia y aún sus padres siendo cristianos, su papá le dio la opción de escuchar esta música. Se la presentó, le dio el aval, le dijo, yo la escucho, tú la puedes escuchar. Cuando, cuando nosotros estamos guiando a nuestros hijos y como cristianos les damos el aval para ciertas cosas, bueno, pues entonces ellos sienten la libertad de hacerlo y los guías más importantes no son los pastores ni sus maestros dominicales, son sus padres. Cuando, cuando un papá le da el aval al hijo y le dice, mira, escucha, y no le parece malo que escuche y le sugiere un grupo, entonces él sencillamente va por ahí, pues porque le gusta y ve que no, si su papá no le ve nada de malo, está bien. Entonces, es muy interesante ver cómo aún estando desde niños en la iglesia, dependiendo de la posición de los papás, dependiendo de cómo viven los papás la vida cristiana y qué tan radicales son con respecto a estas cosas de comunicación, de películas, de música, porque a veces podemos llegar a decir, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué mi hijo se metió en esto? ¿Pero por qué mi hijo cayó en depresión? ¿Pero por qué mi hijo cayó? Y no nos damos cuenta que tal vez nosotros mismos les hemos ayudado a abrir puertas inconscientemente, sin saberlo, ¿por qué no lo sabemos? Puede ser. Entonces, es muy interesante ver este fenómeno que dependiendo de el aval de los papás y de lo que los papás permiten y de lo que los papás le dan, le abren la puerta a sus hijos, también ellos pues pueden seguir por ahí o no, porque hay casos en que los papás dicen no desde chiquitos y probablemente también lo hacen. No es una regla, pero en el caso tuyo, como tu papá dijo, mira, ahí está música, esta música, esta música, y dice, ah, bueno, empezaste a explorar y te quedaste ahí. Ahora, la pregunta que yo quería hacerte, ¿cómo tú ya tenías, me dijiste, más o menos 13, 14? Sí, empezó como a los 12 y terminé de escuchar Digamos toda la... 13. Ya. ¿Cómo a los 13, que ya tienes entendimiento, estás en la iglesia, pero puedes combinar escuchar música metálica contra Dios, que es blasfemia contra Dios? ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Qué estaba pasando en ese momento en tu cabeza? ¿Qué crees? Bueno, yo estaba diciendo lo que yo quería hacer. So, yo sabía el mundo que ya tenía y me gustaba. Y también tenía la iglesia, pero no le prestaba atención, porque en mi casa no me forzaban
a leer la Biblia, no me forzaban a orar, como me dieron bastante libertad. Y también como yo estaba con mi papá durante esa época, más con él que con mi mamá, porque mi mamá estaba trabajando. Mi papá me recogía de la escuela y todo eso porque él terminaba de trabajar más temprano. Y él me daba la libertad de hacer lo que yo quería. No me forzaba a nada, pero tampoco me No había paraba. No límites en había ese límites, sentido. sí. O sea, yo podía ver lo que yo quería, escuchar lo que yo quería, comer lo que yo quería, hacer lo que yo quería. Y claro, él sale súper cansado del trabajo, levantándose en la madrugada simplemente para recogerme. Y yo soy el amor de sus ojos y después es a descansar y que haga lo Claro. que quiera el chino. Y así era. Así llegaba a la escuela y hacía lo que yo quería. So, cuando yo veía que me estaban como que diciendo que era el ok de las cosas que yo estaba buscando y nadie me refrenaba, nadie me dijo que estaba mal, nadie me dijo que parara. Dije, bueno, voy a seguir ahí y me gustó, pero yo no tenía ninguna relación ni conexión con Dios más que la iglesia. Iba a los servicios, pero entre un oído y, y afuera el otro. ¿No? Ajá. Y no me acuerdo de nada de las prédicas, no me acuerdo nada de lo que me enseñaban en los youth huddles. Em, yo tenía mis amigos y era siempre una recocha con ellos. Era disfrutar y como que tener los beneficios de la iglesia, pero sin tener la relación con Jesús Ujú. y no mezclaban. Y llegó a un punto donde tenía que decidir porque entró David, eh, a, tú entraste también y pusiste los límites a mí y a mis padres. Ellos tú le dijiste a mi mamá, mira en lo que andas, en lo que anda tu hijo. Y en ese momento mi mamá como que entendió. También David, él, él me enseñó, él me dijo, tú vas por este camino y tú lo puedes decidir, pero tú estás, mira la forma que estás en la casa y que estás hablando mal a tus padres y que quieres de la vida, que quieres llegar. Porque ese comportamiento también se reflejaba, que yo lo he notado, porque hemos tenido casos en la iglesia donde las mamás me dicen es que inmediatamente es como si fuera otra persona. Su forma de hablar, su agresividad, las palabras que usa, todo se afecta. ¿Eso es verdad? Sí, porque es que la música en sí es todo agresivo, es deprimente y lo chévere de la música, de ese tipo de música, y lo que me gustaba es que era fuerte, es que era agresivo, era iracundo, era Se encontraba muy bien con tu ira. sí, porque uno como niño, uno es súper rebelde, y esta música es lo más rebelde que yo encontraba, y Claro. eso me llenaba eso. Y como yo no tenía ninguna otra, no pensaba que yo tenía otra opción, porque eso ya era lo que me daba el ok, y Ajá. no buscaba nada de Jesús, ni la Biblia, ni que música cristiana, ni nada de eso. Yo decidí solamente era Ese era tu alimentar eso. mundo, punto. Y eso era Ujú. lo que te satisfacía. Bueno, dejemos ahí en pausa, porque claro que vamos a seguir viendo la historia, qué pasó, cómo se desarrollaron las cosas. Pero entonces vamos con Samuel Uribe, con Samuelito. ¿Qué, tú eras adicto a qué, Samuel? Bueno, me encantaba mucho, desde muy pequeño me encantaba ver anime, me encantaba verlo. Otra cosita que está es bastante, wow, dañina, bastante común. ¿Y por qué? ¿Por qué empezaste Yo me acuerdo, bueno, la gente piensa que anime es algo que no se ve muy, no es tan común en la televisión, pero se puede encontrar muy fácilmente en la televisión, porque yo me acuerdo que en Cartoon Network es un Sí, canal de televisión para niños, ajá. de noche cambia a algo que se llama Adult Swim. Oh, Y no le ponen como que mucha regulación, entonces cualquier persona si empiezas a ver Cartoon Network desde las 9 y sigues viéndolo como que después de las 10 algo así, sí. ya cambia a ser Adult Swim. Ujú. Y ahí ya empiezan a poner otras cosas que son más fuertes, los chistes son más sexuales, son más como de adulto. Ya. Y también ponen anime. Y, Oh, y yo me acuerdo que ahí empecé a ver algo que se llamaba Naruto.
Ya. y lo ponían 1 hora cada noche, algo así. Y me encantaba y lo que hice fue que como solamente lo ponían 1 hora en la televisión y yo quería ver más, pues me puse a investigar y no me acuerdo cuál era el sitio, pero era un sitio web donde uno podía ir a verlo Ujú. y ahí les daban todos los capítulos que uno quería ver y ahí fue que me enganché. ¿Qué crees tú que es el atractivo de eso para los jóvenes? Em, Bueno, adultos también hay adictos a eso, pero digamos los jóvenes que empiezan... de pequeño me encantaba como que ver otro mundo, por decirlo así. mm, Como que ver otra realidad. ya, te Otro... sacaba de tu realidad, Sí, yo creo que sí, un lugar... algo diferente, sí, que algo... realmente cogía tu cerebro y Sí, se lo llevaba. exactamente. No te dejaba pensar en otra cosa. Exactamente. Yo creo que me llevaba a un lugar donde la gente tenía poderes y podía hacer cosas mágicas y Mm, habían como que diferentes tipos de personas, gente buena. Y me encontraba a veces como que me sentía a veces identificado con el protagonista muchas veces porque, no sé, era una persona débil, no era una persona fuerte, pero luego muchas veces lo que hacen es que crean un protagonista débil y como que hace que la gente quiera ser como él o ujú, se identifique. se sienta relacionado con el Ajá, personaje y luego el personaje va creciendo, se va poniendo más fuerte, claro, ya se se puede va, defender y ya puede sí, tiene atacar. amigos y toda la Ajá, vaina, líder. pero muchas veces ese personaje se vuelve más fuerte a través de cosas muy raras. Mm, Se vuelve más fuerte a través de, bueno, lo hacen ver como monstruos o como bestias, pero en realidad son demonios. sí. Son cosas que el personaje quizás se come o se mete dentro de su cuerpo y lo hace ver más fuerte y hace que la gente lo admire. ¿Y cuándo te diste cuenta que estabas adicto? Em, ¿Cuántos años pasaron? yo empecé a ver anime como a los 11 años y creo que me vine a dar cuenta como a los 16 que era algo que no podía pasar un día sin verlo. No podía pasar ni un día sin verlo y que capturaba mucha mi atención. Se me hizo raro que todas las noches era lo único que yo quería ver. Por ejemplo, estaba con familia en algún lugar y lo único que tenía en la mente era llegar a la casa para poder ver anime. Ujú. Y yo mismo me fui dando cuenta que era muy raro. O sea, no veía a nadie más a mi alrededor con esas mismas ganas de llegar a la casa para ver algo. No era normal. No era normal que me quedara hasta las 3 4 5 de la mañana viendo eso. Wow. ¿Y por qué un día dijiste, pensaste que era malo? ¿Qué fue lo que hizo una lucecita que dijera, esto está mal? Creo que al ir como que relacionándome más con Jesús como una persona y leyendo la Biblia, no solamente de manera religiosa, sino también como de una manera en que aplicaba para mi vida, me fui dando cuenta que la gente en estas series no era gente normal. Em, no era normal la manera en que los dibujaban, porque tienen un diseño. Claro. Específicamente las mujeres también tienen un diseño diferente que no es nada parecido a la realidad. Ujú. Los hombres también tienen un diseño. Los hacen de manera muy... Ellos saben lo que hacen cuando crean a un personaje. Claro, muy sugestivas. Bueno, las mujeres son muy sensuales, extremadamente. Correcto. Y me fui dando cuenta que todo tenía como que un propósito. Oh, Todo, cada serie, cada gesto, cada cosa que decían tenía un wow. Pero propósito. eso entonces fue Dios mismo el que te lo fue mostrando. Definitivamente, sin duda. Y entonces dijiste, bueno, tiene un propósito. Y Y llegué a la conclusión que no era un propósito bueno para mí, o sea, no iba con lo que yo quería para mi vida y con lo que, más que todo, lo que el Señor quería para mi vida. ¿qué crees tú que dentro de esas cosas que llamas malos propósitos que no iban con lo que tú querías, podrías enumerarme algunas cosas? Muchas veces los personajes decían cosas que parecían bobadas, pero a la misma vez si uno se pone a, Detallar. a detallar, uno se da cuenta que no tienen sentido. Em, tú puedes solo,
tú no necesitas a nadie, tú te puedes volver fuerte. Claro. Y Fuerza depende de la propia. gente a tu alrededor solamente, depende de ti, a veces cosas así, cosas como que no, uno se puede volver fuerte solo, como que no necesitas Todo a lo nadie contrario a la más. Biblia, Todo ¿no? lo contrario a Cero la Biblia. dependencia de Dios, tú eres tu Correcto. propio Dios, mejor dicho. Y también muchas veces metían a la religión japonesa, porque creo que es budismo o algo parecido al Ajá. budismo, y muchas veces los personajes adoraban a otros dioses, Oh, que también me di cuenta que era algo que para mí verlo era normal, pero no lo debería ser. claro, No debería ser normal para mí ver a una persona adorando a su Dios. exactamente. Y me llevaba yo creo que de pequeño me llevó a ponerme curioso, ¿qué son esos dioses? Claro. Y además la parte sensual, lo que hace es avivar, avivar todas esas áreas sensuales también que pueden llevar fácilmente a la lascivia, a la pornografía, una cantidad de cosas, que el problema cuando hablamos de pornografía más grande que hemos visto, como es con los años de experiencia, que no solo lo decimos en la iglesia, que lo dicen en todas partes, el problema es que la adicción a la pornografía es que las personas adictas a la pornografía se casan y siguen siendo adictas en un alto porcentaje a la pornografía. Entonces ya cuando se casan, su esposa no les satisface. Ellos tienen que ver pornografía para satisfacerse y ya descuidan a su esposa porque no la ven como la persona que les puede hacer feliz en esa área y tienen problemas matrimoniales que en muchos casos ha llevado al divorcio, porque lo único que les satisface es eso que hay en la pornografía, eso que hay en eso sucio, en eso que es esa persona al otro lado que está tan atada espiritualmente a causa de lo que está haciendo. Y el problema es que eso tiende a empeorar, no a mejorar. Entonces tenemos casos incluso en la iglesia así, personas que han llegado con ese tipo de problemas y que han estado muy cerca del divorcio porque el hombre no le satisface sino la pornografía, su esposa no le satisface. Entonces abandonan a la mujer, la dejan ahí y solo les satisface. Entonces estamos hablando de que cuando ustedes son jóvenes y se arriesgan a eso, ustedes no, es como la droga, ¿no? No, venga y pruebe. Claro, tú pruebas, pero tú no sabes si te enganchas y te quedas ahí. Y terminas en la calle, como un homeless, una persona desechable, ya metiendo morfina. Nadie sabe cuando empieza con una adicción a dónde va a llegar, porque pierdes el control. Ese es el problema. Yo creo que hoy hemos planteado dos cosas muy interesantes, que es la adicción a la música, cualquier tipo de música, porque mencionamos la música metálica, pero hay jóvenes adictos al rap, al hip hop, al reggaetón, a diferentes cosas, y niñas también, adictos, que son letras que están guiándolos y llevándolos. Esa información que está entrando al cerebro y repetitivamente, como las cantan, entonces es poderosísimo, es como si fuera una oración, ¿no? Porque además las dicen como debería hacerse una oración, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, como dice Dios que lo amemos, así repiten las canciones. Se van identificando con esa sexualidad baja, ¿no? Se van identificando con, como decía Samuel, con esa agresividad, con esa ira, con ese odio a los padres, a todo, donde sacar esa ira de esa manera es lo que los hace felices. Entonces crea relaciones graves entre sus padres, toman decisiones completamente contrarias a las directrices de sus autoridades. Y el caso de Anime es un caso que pareciera que es una tontería y no lo es. Ustedes mismos pueden investigar. Investiguen y verán todo lo que hay aquí, hacia qué lado guía a los jóvenes. Son muy vulnerables nuestros jóvenes y cuando los atan y los hacen adictos, los están adoctrinando y los están queriendo llevar a un punto donde ellos quieren finalmente que se destruyan. Ese es el punto, porque todo es espiritual. Hemos llegado hasta aquí hoy para que ustedes no se pierdan el próximo episodio, porque entonces en el próximo episodio vamos a ver lo que continúa. ¿Cómo es que entonces, qué pasó para que ellos pudieran ser libres? ¿Qué pasó para que ellos se dieran cuenta y qué medidas tomaron con ese respecto
para estar como están hoy en día. Dos jóvenes preciosos de nuestra iglesia que sirven, que discipulan, que tienen jóvenes a cargo, que son muchachos que de verdad tienen su vida consagrada a Dios y que dan testimonio como jóvenes de que son muchachos santos, que han podido eliminar todas esas piedras en el camino. Si tú eres joven, por favor te pido, mira el siguiente episodio y sobre todo, Dios siempre nos habla de muchas maneras y Dios llega a tiempo a nuestras vidas. Y a veces llega el punto en el que estamos a punto de verdad de destruirnos, de tomar muy malas decisiones, para Él decir, para, hasta aquí, llega hasta aquí, no puedes continuar así. Así es que por favor, no te pierdas nuestro episodio que viene, donde vamos a continuar con el tema y vamos a seguir hablando de esto tan interesante y de otras cositas que me estaban hablando, a las cuales también estuvieron no muy adictos, lo más principal fue esto, pero también pasaron por ahí, les costó trabajo dejar. Así es que por favor, no te lo pierdas. Recuerda, la Biblia dice, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces tenemos que tomar decisiones porque estar en la mitad no se puede. O nos inclinamos hacia lo que nos destruye o nos inclinamos hacia lo que nos construye, edifica y nos va a llevar a tener hogares hermosos, vidas hermosas, prósperas en todos los sentidos de nuestra vida. Esa es la decisión que tenemos que tomar cada día en nuestra vida. Es importante meditar, es importante, si tú eres cristiano, si tú eres un padre cristiano, orar, empezar a leer la Biblia, porque fíjense que Samuel estaba diciendo, los dos dijeron, empecé a leer la Biblia, y la Biblia es una de las grandes herramientas que Dios nos da para que nosotros podamos discernir entre lo que nos destruye y lo que nos construye. Entonces no te lo pierdas, nos vemos la próxima semana con la bendición de Dios. Bye.